Gracias, Ángel. Buenas tardes con todas y con todas. Quisiera saber si se me escucha bien y se puede apreciar la presentación. Sí, profesor, lo escuchamos bien. Ahora a pantalla completa, estamos también apreciando la presentación. Adelante, por favor. Muy bien. En esta última sesión quiero iniciar dando respuesta a las preguntas de nuestro participante Santos. En la sesión anterior, la pregunta fue, ¿no?, cómo se realiza la búsqueda, ¿no?, de los funcionarios y funcionarios que tienen eh, primero sanciones en servir, después han sido comprendidos en informes de control del sistema nacional, y también he adicionado lo que es el registro de deudores judiciales morosos, ¿no? Eh, en esta presentación pueden ver ustedes, ¿no?, cómo mediante Google ustedes solicitan el registro de deudores judiciales y les va a salir una pantalla de diálogo, ¿no? En esta pantalla ustedes van a ingresar el apellido, ¿no?, paterno, materno y nombre de la persona que ustedes quieren realizar la búsqueda, ¿no? Entonces, es importante tener estos datos, además de el documento de identidad y el rango del periodo de búsqueda, ¿no? Entonces, el Poder Judicial lleva un registro de deudores judiciales morosos que está a disposición de la ciudadanía, ¿no?, para efectos de nuestro trabajo de gestión y control gubernamental. eh, Mediante esta búsqueda podemos identificar o buscar el dato que crean conveniente. La siguiente búsqueda es en cuanto al registro, ¿no?, de servidores sancionados que lo administra Servir. De la misma forma, en Google ustedes ingresan, ¿no?, registro de servidores sancionados del Estado peruano, y este sistema les va a pedir de igual manera el DNI, su número, ¿no?, la fecha de nacimiento y el nombre correspondiente, ¿no? Entonces, y el otro dato que es, también se comentó en la sesión anterior, es aquellos funcionarios que han sido comprendidos en los informes de los órganos del Sistema Nacional de Control, llámese la Contraloría, y eh, el órgano de control institucional, ¿no? Entonces, aquí también se pide el número de DNI, el nombre y los apellidos. Y les da la opción de buscar por tipo de responsabilidad: administrativo, penal, civil o PAS, ¿no?, procedimiento administrativo sancionador. Entonces, igual también en Google, ¿no?, lo solicitan como el buscador de informe de control, y les va a dar estas opciones, ¿no? Entonces, esta primera parte es para cumplir con nuestro amigo Santos, ¿no? Y gracias por su pregunta, y nos permite a todos retroalimentar, ¿no? Entonces, la sesión de hoy día tiene dos partes: el informe de control, ¿no?, y el procedimiento administrativo sancionado. Entonces, vamos a, realmente, esta parte de informe de control da para más sesiones, pero vamos a tratar de comentar mm, todo, ¿no? No puedo dejar de señalar la base legal actualizada respecto a los servicios de control simultáneo, ¿no? Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de desempeño, ¿no?,
Y también en el proceso integral del control, la directiva que norma la implementación de las recomendaciones. Y no está de más también mencionar las normas generales de control gubernamental, ¿no? Que es importante conocerlo quienes están en el control gubernamental y también en la gestión, ¿no? En la presentación tienen los dispositivos actualizados. Y quiero comenzar con lo que es, con el comentario del servicio de control simultáneo, que ha sufrido varias modificaciones desde que se inició este tipo de servicio. Pero la última modificación es reciente, ¿no? El 15 de febrero, con esa resolución de Contraloría 062, ya incluyen a las sociedades de auditoría, para que realicen control concurrente, ¿no? En la sesión anterior nos referimos al control simultáneo y no lo mencionamos. Sin embargo, con esta resolución de Contraloría publicada el 15 de febrero de este año, o sea, hace mes y medio, ya faculta a las SOAS, ¿no? Para no solamente realizar auditoría financiera, sino van a apoyar, ¿no? a la Contraloría y a los órganos de control institucional en el control concurrente, ¿no? Entonces, esto es una nueva actividad que van a tener las sociedades de auditoría y, por otro lado, la Contraloría va a contar con la participación y apoyo de la sociedad de auditoría. Para ello hay dos aspectos. Uno, la sociedad de auditoría tienen que capacitar a sus recursos humanos para realizar este servicio de control que, como lo habíamos comentado, es un acompañamiento, ¿no? A las entidades públicas. Sobre el servicio de control específico a hechos con presunción de irregularidad, ¿no? Que es, como lo vamos a ver luego, ¿no? Si se encuentran algunos indicios dentro del control simultáneo, entonces hay una acción de control rápida, ¿no? Muy específica para realizar ese servicio. Como pueden apreciar, la mayoría de los dispositivos de las normas son recientes. Algunas han sido modificadas, como es el caso de la auditoría financiera gubernamental y el manual, ¿no? En el 2014, por primera vez, se publicó un manual de auditoría financiera recogiendo estándares internacionales, ¿no? Ahora se ha actualizado, se ha mejorado, ¿no? Y el año pasado, ¿no? Se actualizó este manual. Del mismo modo, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. El año pasado fue también actualizada tanto la norma del servicio de auditoría y cumplimiento como su manual respectivo. La auditoría de desempeño de la misma forma. Y la norma también que se ha actualizado es la directiva para la implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, ¿no? Seguimiento y publicación. Ya hace desde el año 2020, inclusive antes, ¿no? Los órganos de control institucional vienen publicando en el portal de transparencia las recomendaciones en proceso y pendientes de manera semestral, ¿no? También las normas generales del control gubernamental que fueron publicadas en el 2014, eh, actualizadas después de buen tiempo, ¿no? Nuevamente han sido modificadas en el 2021. Entonces, estos son los dispositivos que tienen relación con los informes, ¿no? Los informes que es materia de nuestra sesión del día de hoy. Esto ya lo hemos visto, las fases
de la auditoría gubernamental. En la planificación se obtiene el memorándum de planificación, en la ejecución los hallazgos, dependiendo del tipo de auditoría o servicio de control, y el informe, que es lo que vamos a ver luego. Pero viendo el proceso integral de control, no terminamos con el informe en lo que es control gubernamental, ¿no? Las normas del sistema nos exigen implementar las medidas correctivas, ¿no? Recomendadas en los informes respectivos, ¿no? Entonces, inclusive recomienda a la Contraloría que el titular disponga, ¿no? Eh, Como funcionario responsable se adopten las acciones recomendadas en los respectivos informes, ¿no? Entonces, en cuanto al control simultáneo, que también ya lo hemos visto de alguna manera, ¿no? Un poco precisando, el control concurrente, como lo hemos comentado ya, es un acompañamiento sistemático multidisciplinario, ¿no? Y evaluación a través de diversas técnicas. Y por primera vez, ¿no? Con este tipo de control, ¿no? Se realizan informes por hitos, ¿no? Todo el proceso a examinar, ¿no? Se separa en hitos. Por ejemplo, ¿no? En el caso del proceso de obras, ¿no? O sea, los actos previos a la contratación, ¿no? O al proceso de selección, ¿no? Y después, cuando se adjudica la buena pro, ¿no? Ahí pueden haber dos hitos, ¿no? Y después, ¿no? Cuando se inicia la obra. Y ya va a depender de la comisión de auditoría para separar estos hitos y, eh, y se emitan los informes. Lo que se busca es oportunidad. Sin embargo, ustedes dirán, con lo que hemos visto el día martes, ¿no? Todos los datos no, todavía no cumple sus objetivos. Pero este control concurrente, no se olviden que está dentro del control simultáneo. Todavía aquí no hemos identificado responsabilidades, como ustedes saben, ¿no? Este, eh, Solamente se identifican responsabilidades en el caso eh, de, de los informes resultantes de la auditoría de cumplimiento, ¿no? Y aquellos hechos de presunta, ¿no? Irregularidad. La visita de control, ¿no? Que son inspecciones u observación a una actividad específica o a un solo hito, nada más. Entonces, como ustedes ven, el control concurrente es más transversal que una visita de control que es más específica. Y la orientación de oficio, como lo habíamos comentado, es una revisión documental y análisis de información vinculada a una o más actividades de un proceso, ¿no? No implica desplazamiento físico del equipo, no requiere de acciones de planeamiento. Y luego el operativo de control simultáneo, lo habíamos también mencionado, que la Contraloría viene realizando sus operativos de carácter masivo, ¿no? Y se realiza con la finalidad de optimizar el recurso, la capacidad operativa o recursos humanos, ¿no? eh, eh, Buscando, ¿no? Estándares mediante un objetivo común, ¿no? Y a un conjunto de entidades, como les he mencionado, esa oportunidad se dio para el vaso de leche en los gobiernos locales. Ahora el operativo está orientado a entidades del gobierno nacional, ¿no? Eh, en relación a sus objetivos misionales. Y esto es el control simultáneo que la Contraloría viene realizando en mayor cantidad en los últimos años, ¿no? Eh, eh, para ello, la Contraloría ha contratado, ¿no? A profesionales de varias disciplinas, ¿no? A fin de que puedan, en lo posible, ¿no? Obtener los resultados que se espera del control concurrente, ¿no? Se ha hablado mucho hasta ahora,
pero todavía falta ver resultados concretos, ¿no? Entonces, aquí lo que se revisa es, aparte de las normas generales, los contratos específicos, ¿no? Eh, aplicables a los diferentes hitos del control concurrente o del proceso que se va a realizar, ¿no? Igual también la visita de control, como se ha mencionado, es más específico a un solo hito, ¿no? Es más delimitado, más delimitado. En ambos, en todos los, lo- las acciones de control, no debe interferir que la gestión continúe con sus actividades, ¿no? La orientación de oficio, ¿no? Aquí también se realiza una revisión documental y análisis de la información, ¿no? Con la finalidad de hacer verificaciones ya y con desplazamientos respectivos, ¿no? Sin embargo, muchas veces se hace desde el gabinete, ¿no? Pero como toda acción de control es necesario el desplazamiento, ¿no? Entonces, esas son las principales modalidades de la, del control simultáneo. Entonces, aquí un poquito para que participemos todos, me gustaría saber, ¿no? Para hacer un feedback, ¿no? Con la participación eh, eh, de todos ustedes. Una pregunta, ¿qué órganos del Sistema Nacional de Control ejercen control simultáneo? Pregunto, por favor, si voluntarios o si no, con la ayuda de Ángel para buscar la participación de los asistentes. Si se pregunta... Sí, las personas que deseen participar, por favor, pueden escribir en el chat la respuesta. También, ya. Darwin nos dice el OSI, ¿de acuerdo? Además, Darwin, el OSI, muy bien. Ya. La Contraloría, Josep, ¿no? Josep, la Contraloría General de la República, muy bien. Enrique también, Contraloría, ¿no? Enrique, Contraloría General de la República. ¿Alguna otra participación? Una adición más a la pregunta. Con esta resolución que he comentado, 062 del 2023, ¿no? Y órganos ya, Rosemary, la Contraloría y los órganos de control, que está más completo, dice, la Contraloría General de la República y los órganos de control sería el OSI y las SOAS. Casualmente, a partir del 15 de febrero, ¿no? Con esta resolución de Contraloría 062-2023, se incluye a las sociedades de auditoría para que realicen control concurrente. Y el control de concurrente es una modalidad de control simultáneo, ¿cierto? Entonces, gracias por vuestras participaciones, ¿no? La idea es que con estos ejercicios vayamos todos afianzando nuestro conocimiento. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las acciones de control simultáneo y en qué consisten? Participaciones, por favor.
A ver, ¿cuáles son las acciones de control simultáneo? Respuestas al chat, por favor, amigos, participemos. La visita de control, muy bien. Gracias, Darwin. Darwin, sí, efectivamente. Visita de control. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, perdón. ¿Qué otra acción de control simultáneo tenemos? Tenemos el control concurrente también, no se olviden. El control concurrente, ¿no? El control concurrente, ¿no? A ver. La última pregunta. ¿Qué responsabilidades identifica el control simultáneo? Sus participaciones, por favor. Esta pregunta sí es importante. ¿Qué responsabilidades identifica el control simultáneo? Lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Ya ninguna, porque son de acompañamiento. Muy bien, Darwin. Gracias, Darwin. Es así, es así. No es control posterior, sí es un acompañamiento. El control concurrente es un acompañamiento mediante el cual se emiten informes por hitos, de acuerdo, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que como resultado de los informes, ¿no?, del control, del servicio de control simultáneo, no se identifican responsabilidades. Muy bien, gracias. Gracias. Bien. La auditoría financiera, que es lo que lo hemos comentado ya, ¿no? Habíamos dicho que dentro del servicio de control posterior teníamos la auditoría financiera, auditoría de desempeño y auditoría de cumplimiento, ¿no? La auditoría financiera, sus informes, ¿no? Son los dictámenes, ¿no? Eso lo habíamos visto, los dictámenes modificados, no modificados, favorables o limpios, y modificados, que es con salvedades, opinión adversa, opinión con salvedades y abstención de opinión, ¿no? Entonces, los hallazgos en auditoría financiera se denominan deficiencias significativas, que no es más que un error que identifique el auditor financiero, ¿no?, de acuerdo a una determinación del error tolerable, ¿no? De tal manera que se identifiquen, ¿no?, partidas, ¿no?, de importancia, ¿no?, o la acumulación de varias partidas que nos conlleven a determinar un error material, ¿no? Estas son comunicadas al titular, ¿no?, a fin de que presente sus comentarios, ¿no?, y tomen las acciones correctivas. Estas aceleraciones del auditor financiero, ¿no?, podrían contener irregularidades. Pero habíamos dicho que la auditoría financiera no identifica responsabilidades actualmente, ¿no? A diferencia de antes, que habían los informes largos, ahora no, ¿no? Entonces, sin embargo, si hubieran algunos indicios, la Comisión de Auditoría Financiera está obligada a comunicar a la Contraloría para que en sus planes sucesivos, ¿no?, sean comprendidas. Entonces, los informes de auditoría financiera contienen el dictamen, que es la opinión sobre la razonabilidad de los estados presupuestarios y financieros, y sus correspondientes notas preparadas por la entidad. Como habíamos comentado, también hay dos tipos de dictamen: el dictamen sobre la información presupuestaria y el dictamen sobre los estados financieros. ¿Qué ha ocurrido en marzo del 2023? En marzo del 2023, lo que ha ocurrido es que
los alcaldes, ¿no? Que han asumido sus responsabilidades, han firmado los estados financieros correspondientes al año 2022, que resumen las operaciones financieras y presupuestarios de su antecesor, o sea, no, ejecutado por la gestión anterior. Entonces, aquí se recomienda mucho cuidado en que en las notas a los estados financieros se señale, ¿no? Que todas las operaciones fueron aprobadas por la gestión anterior. ¿Qué contenido tiene el dictamen? ¿No? El dictamen, como ustedes saben, dice dictamen del auditor independiente, ¿no? Luego, el destinatario va dirigido al órgano de nivel más alto, en su caso, llámese al Consejo Municipal, al Consejo, ¿no? Perdón, al titular, al alcalde, al presidente regional, ¿no? Y en el caso de un ministerio, al ministro, ¿no? El destinatario. El párrafo introductorio en el dictamen se señala, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho los auditores? Han examinado los estados financieros y presupuestarios del año 2022, ¿no? Y ahí mismo señalan que como los estados financieros y presupuestarios son comparativos, los estados financieros del año 2021, para este caso, no fueron auditados o examinados por otros auditores externos, salvo que hubieran sido los mismos. Asimismo, se señala en el siguiente párrafo que la responsabilidad de la elaboración de los estados presupuestarios y financieros son de la administración, ¿no? Y también se señala que en otro párrafo, que la responsabilidad del auditor es emitir una opinión, ¿no? Sobre la razonabilidad de los estados financieros. Ahí mismo, en ese mismo párrafo, se incluye el alcance, ¿no? Que generalmente es un periodo, no generalmente, no, siempre es un periodo anual. 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Y finalmente, antes de la fecha del dictamen, ¿no? Y la dirección de la sociedad de auditoría y la firma del socio de auditoría, se describe el párrafo de opinión, que es lo que le interesa al titulado, ¿no? En este párrafo de opinión se señala si los estados financieros y presupuestarios presentaron razonablemente las cifras o si tienen alguna salvedad. Aquí es donde se define el tipo de dictamen. Dictamen limpio o favorable, dictamen con salvedades, ¿no? O es un dictamen negativo o hay abstención de opinión cuando no han contado con la información para realizar el examen, ¿no? Entonces, visto desde los tipos de opinión, ¿no? Cuando hay errores materiales y limitaciones, si no hay errores materiales, la opinión es limpia. Si hay errores materiales, ¿no? La opinión es calificada. Si hay errores materiales y es generalizado, ¿no? Pues toda la organización suele ocurrir en algunos gobiernos locales, es una opinión adversa o negativa. Y cuando hay errores materiales, es generalizado y además hay limitaciones, ¿no? De obtener información para realizar el examen, entonces ahí los auditores se abstienen de opinar. Y lo señalan en ese párrafo que les acabo de comentar, ¿no? Lo que conversábamos el martes pasado también. Un juego de informe resultante de la auditoría financiera comprende el primer reporte, es el memorando de planificación de auditoría, que la Contraloría exige que
se remita por la Comisión de Auditoría o Sociedad de Auditoría en este caso, dentro de los 15 primeros días hábiles de la instalación o en todo caso de la suscripción del contrato, ¿no? Luego también la Contraloría viene pidiendo un reporte de aspectos relacionados a fraude. Por eso es que cuando hacemos gestión, los auditores enfatizan una serie de preguntas relacionadas al fraude financiero. Si hay alertas tempranas durante, ¿no? La auditoría financiera en el trabajo de campo, ¿no? En el trabajo de campo, ¿no? Se comunican para que puedan remitir sus comentarios, de ser el caso, y evaluarlos. El resumen de diferencias de auditoría, ¿no? Cuando se encuentran errores materiales que al comunicarse diferencias de auditoría y estas no son debidamente levantadas o sustentadas, entonces ya estamos hablando de un posible dictamen calificado, al igual que el reporte de deficiencia significativa, ¿no? También habíamos comentado que uno de los reportes que emiten los auditores financieros es la carta de control interno a la información presupuestaria y financiera, ¿no? Entonces, esta carta de control interno está relacionada a la evaluación del sistema de control interno. En todo proceso de auditoría, y principalmente la financiera, lo primero que realiza la Comisión de Auditoría es la evaluación del sistema de control interno, si es confiable la información o no, ¿no? Cómo es el ambiente de control, ¿no? Entonces, en base a ello, en su planificación, ¿no? Van a determinar el alcance y la intensidad de las pruebas y las técnicas de auditoría que van a aplicar. Entonces, respecto a este tipo de auditoría, ¿no? ¿Cómo es la comunicación de hallazgos resultantes de la auditoría financiera y cómo se denominan? Que lo hemos comentado, ¿no? Participaciones, por favor. A ver si Darwin nos apoya con, o sea, en el caso de la auditoría financiera, o Santos, si estuviese Santos. Las deficiencias significativas no Sí, se comunican. Sí, a doctor. ver, dígame. A ver. Sí, lo que indica usted es de acuerdo a la norma, Ujú. lo que corresponde a sociedades de auditoría en la etapa de la planificación. Muy Sí, bien. efectivamente, la Contraloría nos pide el informe el memorando de planeamiento, nos pide el informe de alertas tempranas y el informe de fraudes. Esos tres nos pide. El memorando de planificación se informa directo a la Contraloría, se ingresa por mesa de partes, y lo que es el informe de fraudes. El de alerta tempranas se informa directo a la entidad, ¿no? Al titular de la entidad, para dándole plazo para que pueda hacer sus aclaraciones, ¿no? De las alertas tempranas, las presuntas, las alertas tempranas que no son nada más que
el análisis, el resumen de un diagnóstico general del análisis de sus partidas o sus cuentas contables, ¿no? Esa es en la etapa de la planificación de la auditoría. Cuando la comisión auditora retorna, ¿no? Luego de un plazo prudente, dando unos días para que ellos respondan a las alertas tempranas, recién se da inicio al trabajo de ejecución. Es decir, las entidades públicas, cuando la sociedad de auditoría externa va a empezar su trabajo de ejecución, estas entidades públicas tienen que presentar ya el informe de respuesta de estas alertas tempranas. Ese es el aporte, doctor. Gracias, Darwin. Muy amable. ¿Alguna otra participación? No. Ya, Darwin nos ha descrito, ¿no?, todo el proceso de planeamiento que muchas veces se hace en parte en la oficina, ¿no? Y parte en la entidad auditada, ¿no? O sea, efectivamente, un producto es el memorando de planificación, ¿no? Reporte de aspectos relacionados a fraude, que es una exigencia de la Contraloría, y el reporte de alerta temprana. Entonces, ya en el trabajo de campo, ¿no?, ya es donde se comunican de existir diferencias de auditoría y deficiencias significativas, ¿no? Estas son evaluadas y de existir diferencias de auditoría van a permitir sustentar el informe, que en este caso es el dictamen, ¿no? El dictamen, ¿no? Gracias, Darwin. Y la carta de control interno también, esto es un producto, ¿no?, que se emite ya como resultado del trabajo de campo, ¿no?, indicando todas aquellas deficiencias que se han identificado en el trabajo de campo. Gracias. Entonces, los tipos de dictamen como resultado de auditoría financiera, ¿cuáles son? Lo habíamos visto, ¿no? También en la sesión anterior y en esta. En grandes grupos son dos tipos de dictamen, ¿no? Calificados y no calificados. No calificados es una opinión limpia. Y dentro de los calificados hay tres tipos de opiniones. ¿Cuáles son? A ver. Con salvedad, gracias, Darwin. Uno es con salvedad, ¿no? Es cuando hay un rubro, ¿no?, que no ha satisfecho a la Comisión de Auditoría y es materia de revelación. Adverso o nulo. No, opinión adversa, opinión negativa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sin salvedades, es el informe limpio, muy bien, gracias. Y cuando la Comisión de Auditoría no recibe información, tiene limitaciones para examinar, ¿no?, ahí sí es abstención de opinión. Entonces son cuatro tipos de dictamen: limpio, sin salvedades o sin salvedades, con salvedad, adverso o negativo y abstención de opinión, ¿no? En todos los casos, los papeles de trabajo, ¿no?, deben sustentar la opinión, ¿no? La opinión. Gracias. Luego, el otro servicio de control es la auditoría de cumplimiento. Es control posterior, ¿no? Conceptualmente, todas las acciones de control y las auditorías son examen. ¿Por qué examen? ¿No? Porque es un análisis, ¿no?, muy prolijo, ¿no? Muy prolijo, tomando como base el sustento legal y técnico,
¿no? Por eso es que lo realizan profesionales, ¿no? En este caso, con el propósito de determinar si las entidades han observado la normativa aplicable. O sea, la auditoría de cumplimiento en otros países es una auditoría legal. Es una auditoría legal, ¿no? Auditoría de cumplimiento es auditoría legal, ¿no? De tal manera que todo este cumplimiento de las normas generales y las normas internas, así como los planes, ¿no?, aprobados, ¿no?, tienen como relación directa, ¿no?, que los ciudadanos, ¿no?, reciban los productos o beneficios esperados con los recursos asignados por el Estado, ¿no? Entonces, la auditoría de cumplimiento, si bien es cierto, es un servicio de control posterior, pero muchas veces los gestores, ¿no?, antes había, ¿no?, un rechazo a la auditoría, pero termina fortaleciendo la gestión porque eh, nos van a recomendar también, ¿no? Nos van a recomendar con la experiencia de los auditores y tomando, ¿no?, como base los criterios normativos técnicos y de los mismos planes de la entidad, ¿no? De tal manera que el valor agregado de esta auditoría de cumplimiento permita optimizar sus sistemas administrativos de gestión y de control interno, ¿no? O sea, los procesos administrativos son conocidos, ya contabilidad, recursos humanos, abastecimiento, ¿no? Pero ahora, tanto la auditoría financiera como la auditoría de cumplimiento ya han dejado de ser exclusivos para examinar, ¿no?, los procesos administrativos, sino están muchas veces orientadas en los últimos años a examinar el core del negocio, a la misión institucional, ¿no? A los procesos, ¿no?, los procesos misionales, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no?, de la auditoría moderna. Antes, la mayoría, ¿no?, la mayoría de los, como se les llamaba, exámenes, ¿no? Bueno, acciones de control, ¿no?, estaban orientadas a los procesos administrativos. Ahora, he visto muchas auditorías financieras, inclusive, ¿no?, que han evaluado la relación de la ejecución de los fondos públicos desde el punto de vista financiero con el cumplimiento de objetivos institucionales. Y revisan el PEI, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo, el presupuesto, ¿no? Para realizar ese tipo de examen, primero hay que tener mucho conocimiento de los procesos, ¿no?, generales de las entidades públicas, pero principalmente de los procesos misionales, e internalizar esos procesos misionales en el poco tiempo asignado, ¿no?, para una acción de control. Ese es el reto del auditor, ¿no? Entonces, como habíamos comentado, los hallazgos aquí en la auditoría de cumplimiento se llaman desviaciones de cumplimiento, ¿no?, que son incumplimientos o observancia de la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales, ¿no? Entonces, estas, como se denominaba antes, ¿no?, eh, eh, hallazgos, ¿no?, estas desviaciones de cumplimiento se comunican, ¿no?, a los rindentes de manera directa, reservada, ¿no? Ahora lo que se está exigiendo con los manuales, ¿no?, aprobados, es de que se delimite la comunicación al funcionario, porque antes
Antes se preparaba antes eran hallazgos, y se le comunicaba todo por igual. Ahora, en la desviación de cumplimiento, se exige que en el último párrafo se diga expresamente por qué se le comunica al titular, por qué se le comunica al gerente general, por qué se le comunica, de ser el caso, al jefe de la oficina de administración. Entonces, ya antes, si ustedes se han dado cuenta, no había esa prolijidad, ¿no? De inclusive señalar, ¿no? qué norma puntualmente está incumpliendo y por qué se le comunica, ¿no? Entonces, había muchos funcionarios y funcionarios que el gestor público se prepara, ¿no? Y entonces cuando recibía comunicaciones de hallazgo, como se le denominaba en ese entonces, les ocasionaba alguna molestia, porque si cuando leían todo el contenido del hallazgo, no, se iniciaba con el hallazgo tiene sus partes, ¿no? No, los hechos, los hechos evaluados, el criterio o la norma que se ha incumplido, cuál es la causa, cuál es el efecto, ¿no? De tal manera que el funcionario conozca, ¿no? Que el documento que está recibiendo debe tener, ¿no? Un sustento técnico y normativo, ¿no? Pero no se le puede comunicar a todo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se está exigiendo más tanto al auditor financiero como al auditor, ¿no? de la Contraloría y del OSI, ¿no? De que eh, se tome la debida diligencia, ¿no? Para la comunicación de estas desviaciones. Ahora, respecto al informe, así como hemos comentado las partes del informe de la auditoría, ¿no? de auditoría financiera, ¿no? Los informes de auditoría y cumplimiento tienen los antecedentes, las deficiencias de control interno, ¿no? Las observaciones. Entonces, esas observaciones son las desviaciones de cumplimiento comunicadas, se les dio el derecho de defensa a los funcionarios y funcionarios, y si como resultado del análisis de esas respuestas que ha recibido la Comisión de Auditoría no aclaran, ¿no? O no se levantan esas desviaciones, se convierten en observaciones en el informe. Para luego, en la siguiente parte, van las conclusiones, ¿no? Y finalmente las recomendaciones. Todo este documento es debidamente organizado. Las observaciones me dan lugar a conclusiones. Y las conclusiones me dan lugar a recomendaciones, de tal manera que van referenciadas. La recomendación 1 corresponde a la conclusión 1 y 2, puede ser, o 1, ¿no? Y a su vez, la conclusión 1 deviene de la observación 1 o 1 y 2, dependiendo, ¿no? Del contexto, ¿no? Y luego vienen los apéndices y las firmas. Entonces, esto también es algo muy importante. ¿Dónde se aprecia la calidad del trabajo de la Comisión de Auditoría? En el informe. Aquí se va a apreciar, ¿no? El titular, por lo general, o las autoridades de la alta dirección, cuando reciben un informe, se van a la parte de conclusiones y recomendaciones.
y ahí van a ver cuán prolijo ha sido la comisión de auditoría. Y si esa comisión de auditoría ha estado debidamente organizada, porque como ustedes saben, una comisión de auditoría debe tener su gerente de auditoría, su supervisor, su jefe de equipo y a su vez sus auditores senior, ¿no? Y auditores junior. Y los especialistas, ¿no? Entonces, aquí en el informe es donde se va a apreciar la calidad del trabajo, la calidad del trabajo de la comisión de auditoría, ¿no? Algunas partes que se deben, fundamentales, que debe tener una cédula de comunicación de desviación de cumplimiento, siempre la sumilla, la presentación del hecho, ¿no? Desarrollado de manera breve, y la condición. La condición es, ¿no?, el detalle de los hechos, ¿no?, que permiten contrastar lo que debe ser o lo que debió ser con el, lo ocurrido. Entonces, la diferencia entre lo ocurrido y lo que debió de ser, ¿no? Me permite determinar el efecto. Aquí lo que está faltando es el criterio. Aquí, después de condición, va el criterio, que el criterio es, el hecho, la norma no cumplida o transgredida, ¿no? Entonces, la comparación de los hechos ocurridos o detectados con el criterio o la norma legal me va a permitir identificar cuál ha sido el efecto, ¿no? El efecto puede ser real o potencial. Real, cuando se puede medir con una determinada precisión, puede ser cuantitativa o cualitativa, ocasionada por el hecho o situación deficiente detectada. Y la parte más importante que muchos auditores tienen dificultad en determinar es la causa, ¿no? Ahora se viene exigiendo que se identifique la causa. Sin embargo, las comisiones de auditoría muchas veces determinan mejor la causa con los comentarios y aclaraciones que reciben de los funcionarios y servidores comprendidos en la desviación de cumplimiento, ¿no? Y es lo que le decía. En este último párrafo de la desviación de cumplimiento, tiene que precisarse, ¿no?, de manera individual al funcionario comunicado la descripción detallada de las circunstancias que motivaron la comunicación de los funcionarios o funcionarios o servidores públicos, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia con la manera de hacer auditoría antes. Debo decirles, como muchos de ustedes saben, que la Contraloría ha venido recogiendo estándares internacionales de auditoría financiera, auditoría de cumplimiento legal y auditoría de desempeño. Entonces, es por eso que cada vez se le exige más a los auditores, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes conozcan. Primero, si estamos en el control gubernamental, debemos tener esa prolijidad, esa diligencia, ¿no? ¿No? Esta última parte, ¿no?, de la desviación del cumplimiento es fundamental. Ahí se ve la calidad de la desviación del cumplimiento recibida, ¿no? Luego, ahora bien, ya la comisión de auditoría ha realizado su trabajo de campo, ha reunido todos los medios probatorios o las evidencias, como le llaman los auditores, ¿no? Han comunicado y esperan los comentarios de los rindentes funcionarios o servidores comprendidos. Entonces, estos comentarios deben estar debidamente documentados, ¿no?
Y aquí es donde se recomienda que en esta primer, ¿no?, de derecho de defensa que se le da al auditado, también se le dé la importancia de vida. Hay muchos funcionarios, y hay funcionarios que no contestan adecuadamente estas desviaciones de cumplimiento recibido. Y consecuentemente, el auditor, cuanto menos documentado estén estos comentarios o respuestas, le va a ser más fácil identificar responsabilidades. Y eso ya queda en el informe, ¿no? Y el informe sigue corriendo su ruta, tanto en la vía administrativa o en la vía no judicial de ese caso. En lo posible, se sugiere que los documentos sean autenticados y foliados, debidamente organizados, ¿no? Entonces, en cuanto a la objetividad y la forma de evaluar los comentarios por parte de la Comisión de Auditoría, está en las normas generales del control gubernamental que sea objetiva, que sea exhaustiva, que sea fundamentada, imparcial, contrastado documentalmente con la evidencia obtenida. ¿Qué quiere decir, no? De que aquí el auditor, ¿no?, debe tener esa transparencia, ese profesionalismo de evaluar, ¿no?, con imparcialidad los comentarios recibidos y también los fundamentos, los documentos que adjunta el rindente. Y aquí quiero comentar, luego de comentar los 3 puntos siguientes, que se contraste, ¿no?, los sustentos recibidos de los rindentes con nuestros papeles de trabajo, nuestra evidencia obtenida, porque nuestra evidencia muchas veces se da que nuestra evidencia es parcial. ¿Por qué? Porque el funcionario es el que conoce mejor la gestión. Muchas veces el auditor, por diferentes razones, no ha obtenido la evidencia suficiente y competente, decían las normas, ¿no? O sea, el auditor en su planificación, ¿no?, en la aplicación de sus técnicas de auditoría, debe estar tan bien diseñada de tal manera que recoja toda la evidencia, ¿no? Y que esa evidencia tenga la validez, porque hay tipos de evidencia, ¿no? Documental, testimonial, ¿no?, un correo, ¿no? Entonces, no, la mejor evidencia para un auditor, que tiene más riqueza, ¿no?, es la evidencia de un tercero, ¿no? La evidencia testimonial, así usted tome una acta, el funcionario servidor después se retracta en la vía judicial. Entonces, en la medida que esa evidencia venga de un tercero, ¿no?, le va a dar más solidez a la desviación de cumplimiento comunitario. Por eso que tiene que ser exhaustiva también, ¿no? En los párrafos, porque a veces los párrafos que escriben, ¿no?, entre líneas los rindentes, tienen extremos. En un extremo me dice algo y en el otro extremo me dice mucho más, y si eso está sustentado, mejor, ¿no? Y, 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 y tiene que estar fundamentada para que el auditor fundamente bien su evaluación, debe tener la experiencia y el conocimiento de las normas suficientes, ¿no? Y la imparcialidad es fundamental, ¿no? Ahora ya no hay, pues, que yo identifico responsabilidad deportivamente, como era antes, ¿no? Es por eso que los informes quedaban en la autoridad administrativa correspondiente o en
si había responsabilidad, presunta responsabilidad penal, queda en la fiscalía en el archivo, ¿no? Entonces se tiene que dejar evidencia en los papeles de trabajo de la evaluación realizada, la documentación recibida. Si no se desvirtúan las desviaciones de cumplimiento, estas deben ser incluidas en el informe. Entonces, de desviaciones de cumplimiento pasan a denominarse observaciones, señalando la presunta responsabilidad funcional, penal o civil. Cuando las desviaciones no prosperen, como observaciones, tal situación se revela en forma sustentada en los papeles de trabajo. Tiene que decirse, ¿no?, de que se evaluaron y se contrastó la evidencia del auditor con la evidencia presentada por el funcionario y el funcionario, ¿no?, comprendido, y se deja, no es que solamente no se comprende en el informe, sino tiene que quedar debidamente documentado en los papeles de trabajo. Si como resultado, fíjense que los papeles de trabajo pues, son medios probatorios para un proceso en el Poder Judicial, ¿no? Si como resultado de la evaluación de los comentarios se requiere obtener evidencias adicionales o confirmar acciones, la comisión auditor. Ya, este es otro caso. Cuando el auditor no ha obtenido las evidencias suficientes y competentes y le han llegado la respuesta de los rindentes y ve que efectivamente en la evaluación le falta obtener evidencia, está en la obligación de regresar a la entidad y completar la evidencia que le ha faltado, porque el mismo rindente le dice, ¿no? Usted me está evaluando solamente con estos documentos, pero existen tales argumentos. Entonces, se ve obligado, lo obliga el auditor a que solicite la documentación faltante que no ha evaluado el auditor, ¿no? De lo contrario, no es muy ético, no es muy profesional que quede una auditoría a medias. Hay varios casos, ¿eh? Hay varios casos, ¿no? Entonces, ya una vez que se ha realizado la evaluación correspondiente, se identifican las presuntas responsabilidades administrativas, funcional, civil o penal, ¿sí? Y se identifican expresamente las personas comprendidas en los hechos, ¿no? Entonces aquí ya hay que tener en cuenta los documentos que norman, ¿no?, las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades. Otro aspecto importante es, cuando se inicia una acción de control, la comisión de auditoría está obligado a aplicar el principio de licitud, ¿no? Cuando un auditor ingresa o inicia una acción de control ya con opinión previamente establecida o una posición previamente establecida, ya está perdiendo objetividad e independencia. Entonces, eh, estamos obligados como auditores, ya sea gubernamentales o privados, ¿no?, aplicar el principio de licitud. El principio de licitud quiere decir que uno va a examinar, ¿no?, las operaciones de una entidad o empresa, ¿no?, considerando de que todo está bien ejecutado, bien realizado, ¿no? Y porque si ya inicia el examen con una actitud sesgada, eso no le permite tener objetividad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿no? Y en la formulación de las observaciones, también no puede usted, o no se puede, ¿no?, forzar una identificación de responsabilidad. ¿Por qué? Porque está de por medio la honra de los funcionarios. No sé, usted puede, por más auditor que sea del órgano rector o de uno de los órganos, no puede manchar honras si no tiene los medios probatorios, le llaman los abogados, o las evidencias, ¿no?, suficientes, y aplicando, ¿no?, con el debido sustento técnico y legal.
¿no? Por eso, esa relación causal también, o sea, ¿no? La pregunta de los auditores es, ¿por qué actuó así el funcionario? ¿Por qué lo hizo? Entonces, buscando una explicación, no, porque pueden haber situaciones evaluadas donde se han enviado desviaciones, ¿no?, de cumplimiento que no necesariamente me van a conllevar a identificar responsabilidades, pero sí me pueden, ¿no?, conllevar a formular recomendaciones para la mejora de la gestión. Si no hay identificación de responsabilidades, ni modo, no se puede forzar, ¿no? Entonces, un poco para hacer un feedback, ¿cuál es la finalidad de la auditoría de cumplimiento? ¿No? Ya hemos visto, ¿no?, el control simultáneo, la auditoría financiera, ¿no? El control simultáneo me hemos visto que es un acompañamiento, ¿no? No se identifica responsabilidad. La auditoría financiera nos permite examinar, ¿no?, las operaciones financieras y presupuestarias para emitir un informe u opinión de auditor, ¿no? En el caso de la auditoría de cumplimiento, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué se examina? Por favor, su participación, ¿no? Hoy día sí, hemos tenido más participaciones, ¿no? Poco para ir, ¿no?, viendo en su conjunto, ¿no?, este módulo. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría legal o de cumplimiento? Por favor, participaciones. ¿Me escuchan? ¿Alguna participación? A ver, habíamos dicho, a ver si que la auditoría de cumplimiento es una auditoría de tipo legal, ¿no? Que permite verificar el cumplimiento de las normas, ¿no?, planes, ¿no?, y objetivos de la institución, con la finalidad de presentar recomendaciones que mejoren la gestión o, de ser el caso, ¿no?, comunicar las desviaciones de cumplimiento para identificar responsabilidades administrativas y penales. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. Entonces, a ver, Sí, le escuchamos bien. a ver, se entrecorta la comunicación. No escuché, por favor. Le decía que sí le escuchamos bien a ustedes. Ya, muy bien. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la finalidad de la auditoría de cumplimiento, que es una auditoría legal, ¿no?, consiste en examinar los hechos, ¿no?, en una entidad, a fin de determinar el cumplimiento, ¿no?, de las normas aplicables a la entidad, con la finalidad de recomendar mejoras a la gestión o, de ser el caso, la identificación de responsabilidades. No, habíamos visto también cuáles son los requisitos para la formulación de las observaciones resultantes de la auditoría de cumplimiento.
¿no? Entonces, aquí también habíamos mencionado que cuando se envían las desviaciones de cumplimiento, ¿no? Con la finalidad de que los funcionarios rindentes o servidores remitan comentarios y aclaraciones, los cuales deben ser debidamente evaluados, ¿no? Los hallazgos resultantes de la auditoría de cumplimiento se llaman desviación de cumplimiento, ¿no? Y bueno, tiene sus propios plazos. A ver si aquí en esta última parte me pueden ayudar ustedes, o sea, para avanzar más pronto y terminar Hay una parte que tenemos pendiente de trabajo, ¿no? Que es el PAS. La auditoría de desempeño, ¿qué concepto tienen de la auditoría de desempeño, por favor? A ver si siempre recurro a Darwin, o si no, para desarrollarlo, si creen conveniente. Con estas preguntas podemos ver cuánto conocemos de auditoría de desempeño. ¿En qué consiste la auditoría de desempeño? A ver. Chat, no hay chat. Bueno, rápidamente para poder ya ir finalizando el curso, veo, es comprensible, hoy día es jueves, ¿no? Muchos estarán de viaje o no. La auditoría de desempeño va a evaluar el cumplimiento, ¿no? De los objetivos misionales de la entidad, ¿no? En este tipo de auditoría de desempeño no se identifica responsabilidad, ¿no? Y las recomendaciones son elaboradas conjuntamente entre la comisión de auditoría con los funcionarios, ¿no? Otro servicio de control, de control específico es el servicio de control específico, ¿no? Como lo habíamos visto, este servicio, ¿no? Lo que procura es que se realice de manera oportuna, ¿no? El examen de alguna presunta irregularidad, ¿no? Cuando dentro del proceso de alguna acción de control, la Comisión de Auditoría o la Contraloría, ¿no? encuentra, ¿no? hechos con presunta responsabilidad, rápidamente se elaboran, ¿no? las acciones previas, de tal manera que se busquen directamente las evidencias, sea un planeamiento corto, ¿no? Y se documente la presunta irregularidad, ¿no? Es muy similar a una verificación de denuncia, pero en este caso, la denuncia, en comparación a la denuncia, es que se recibe información. Aquí no, la Comisión de Auditoría ha encontrado un hecho, ¿no? que en opinión de la Comisión de Auditoría hay una presunta responsabilidad, ¿no? Entonces, es un nuevo servicio de control, ¿no? De parte del Sistema Nacional de Control, ¿no? En cuanto al seguimiento de las recomendaciones, ¿no? Y como ustedes saben, ahora estas recomendaciones eh, son publicadas, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? resultantes de las auditorías del control posterior son publicadas semestralmente por el órgano de control institucional, ¿no? Entonces, hay toda una norma que ya lo hemos visto, ¿no? Para el seguimiento de las recomendaciones. Por favor, estas últimas normas,
las que están vigentes son las que hemos trabajado al inicio. ¿Ya? Hasta aquí, algunas preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta, señores participantes? Aprovechemos, por favor. Tenemos aproximadamente 30 minutos para ya culminar la sesión. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, pueden escribir también al chat de la sala, por favor, para ir respondiendo las interrogantes. Gracias. Ya. Mientras tanto, para ir finalizando el curso, ¿no? Nuevamente, quisiera saber si se, si se aprecia la presentación. Sí, profesor, estamos viendo la PPT, pero no está pantalla completa. Ya. Ahora sí. Gracias, profesor. Ya. Hay una pregunta en el chat, por favor. A ver, dígame. Una pregunta ya. ¿Hasta cuánto tiempo después se puede realizar un control posterior? Gracias por la pregunta, Omar. Sí, en cuanto al tiempo, no está debidamente determinado. Sin embargo, bueno, no hay prescripción, ¿no? Para los hechos, ¿no? Los hechos que conlleven a una responsabilidad. Sin embargo, la Contraloría en los últimos años viene realizando oportunamente el control posterior. No sé si ustedes se recuerdan, no hace más o menos 5 años, habían informes o habían acciones de control que comprendían 10 años hacia atrás, ¿no? Entonces, examinar hechos de 10 años, ¿no? Primero, que no cumple con el principio de la presentación de un informe, ¿no? Que debe ser oportuno. Una de las características de los informes, gracias por la pregunta, tiene que ser, ¿no? Oportuno, porque lo contrario de que lo que busca el control gubernamental es mejora de gestión, después de todo. Si hay hechos, ¿no? De presuntas responsabilidades, ¿no? Ya es un tema, ¿no? Que van por las vías correspondientes administrativas, civiles o penales. Pero sí lo puedo relacionar con la norma que a todos nos exige tener, o mejor dicho, en las entidades, nuestros archivos, tener la documentación por 10 años. Entonces, si expresamente no he leído que se señale, ¿no? El plazo, porque hablaríamos de un plazo de prescripción, pero si lo analizamos desde el punto de vista de las normas de custodia de documentos, es 10 años, ¿no? O sea, las entidades están obligadas a custodiar sus documentos 10 años. Podría ser, ¿no? Una posible respuesta, pero expresamente no, por lo menos en las normas no he leído, ¿no?
la respuesta en cuanto al tiempo, porque la pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo después se puede realizar un control posterior? ¿No? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Omar. Es una buena pregunta. Muy bien. Esta última parte, por los minutos que nos quedan, este también es un tema amplio, ¿no? Como ustedes saben, la Contraloría, ¿no? En la ley 27785 tiene la potestad sancionadora. Esta potestad lo tuvo algunos años, como ustedes saben, luego fue suspendida y luego nuevamente ha sido, ¿no? Se le ha dado la potestad sancionadora a la Contraloría. Hubo muchas críticas al respecto. A ver, aquí hay una participación en el chat. Elisa, ¿cuánto? 10, no han recogido. A ver. Si tengo cartas fianzas vencidas que los proveedores no han recogido, ¿cuánto tiempo debo guardarlas? En el marco de esta norma, 10 años. O sea, pero ya, a ver, en el archivo se tienen hasta, en el archivo periférico le llaman, ¿no? 2, 3 años. Más de esos 2, 3 años se pasa al archivo de la entidad, al archivo de la entidad. No se puede desechar. Entiendo que estas cartas fianzas vencidas han honrado la garantía que respaldaba, ¿no? O sea, no. Y es una cuestión formal nada más, ¿no? Porque eso, en los demás casos no sería coherente porque en su oportunidad debieron ejecutarse. Entiendo que están vencidas y bueno, el servicio o la compra, ¿no? Que garantizaban estas cartas fianzas fueron debidamente o hubo la conformidad del servicio o hubo el ingreso al almacén. Lo entiendo desde ese punto de vista. Porque sí, efectivamente hay proveedores que a pesar, a ver, voy a ponerme en el caso del proveedor, ¿no? Yo soy proveedor, ¿no? Tengo una carta fianza que es un crédito indirecto desde el punto de vista de las finanzas. Es un crédito indirecto, pero yo en mi banco tengo una carta fianza emitida por el banco y debo devolverlo. Es una negligencia del gerente también, ¿ah? Porque ya yo puedo haber cumplido con el servicio o entregar la mercadería. No, además, el banco o sea, también lleva, a ver, en tu contabilidad y en la contabilidad del banco, hay un rubro de cartas fianzas otorgadas, ¿no? Y eso se revela en una cuenta de orden. Deben ser empresas pequeñas, ¿no? Medianas, pero ahí se lleva el control de todas mis cartas fianzas vencidas, no ejecutadas, o sea, se revelan contablemente. Pero la pregunta es, para mí, 10 años, ¿no? Sí, que no, ya no lo tengo, a ver, porque si yo lo tengo en cartera, en un arqueo, en un arqueo de caja, aparte que caja y valores, ¿no? Por un auditor financiero, cualquier auditor, me lo van a encontrar. Ahora, yo sí debo tener un informe no remitido a mi siguiente nivel, no el estatus de estas cartas fianzas, no, y ya vencida y al costado, en coordinación con un informe, si quiero tener un respaldo, un informe de almacén en su caso, o de abastecimiento, ¿no? O del órgano responsable de la conformidad del servicio, ¿no?
Está vencida, pero el servicio fue conforme. Está vencida, pero la mercadería fue entregada. Entonces, es un aspecto nada más de forma. Entonces, emito un informe con ese cuadro indicando, ¿no?, el cumplimiento y recomiendo, ¿no?, en el marco de las normas del archivo, eh, se, su- se sugiere de considerarlo conforme, que quede en custodia en la oficina de tesorería, ¿no? Las cartas fianzas vencidas que han sido debidamente honradas o, ¿no?, este, de los 3 últimos años. Lo demás, ¿no?, pasen a, a- al archivo de la institución, siempre y cuando estén conforme, o sea, el sustento esté conforme. De lo contrario, ya es otro tema. No sé si hasta está clara la respuesta, por favor. Porque el responsable del archivo sabe que son 10 años. Melissa, Olivera, ¿estamos de acuerdo? Ok, gracias, gracias. Ya, entonces, lo que nos quedaba, ¿no?, en esta última parte, desarrollar, es la infracción de bajo potestad sancionadora de la Contraloría, ¿no? Entonces, como le dije, esto es público también, ¿no?, de cómo se suspendió, ¿no?, la facultad sancionadora, ¿no?, a la Contraloría, ¿no?, y ahora nuevamente se ha restablecido. Eh, Mediante sus respectivos órganos, tiene esta asignación de potestad, ¿no?, sancionadora, ¿no? Entonces, para ello, ¿no?, las normas nos indican qué tipo de presuntas responsabilidades administrativas se, em, se, se procesan en la institución, son, ¿no?, hasta qué tipo de responsabilidades, y las que van al PAS, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí algunos, o sea, bueno, eso son algunos supuestos, ¿no? Eh, la omisión o, o algunos hechos que pueden conllevar al tipo, a determinar una responsabilidad. ¿Qué ha ocurrido para que lleguemos a este nivel de proceso, ¿no? Que ya este, se le dio el derecho de defensa, ¿no?, al funcionario cuando, o el funcionario cuando realizó la acción de control, ¿no? Entonces, y mayormente estos casos se presentan en la contratación pública, ¿no?, en la administración de presupuesto y tesorería, recursos humanos, ¿no?, patrimonio y otros, ¿no? Entonces, algunos ejemplos: contratación sin proceso de selección, que la norma señala que toda contratación tiene que ser mediante un procedimiento de selección, ¿no? Eh, bueno, la conformidad contractual es básica, ¿no?, en tanto en la orden de servicio, en el contrato, así como en el pago. En el control previo debe ir filtrando todo ello de tal manera que los funcionarios que participan en todo el proceso no deben llegar a una situación como
para un proceso, ¿no? Disciplinario. Luego, igual también, en algunos casos en presupuesto y tesorería, gastos no autorizados, ejecución indebida de encargo, con frecuencia suele darse. Bueno, el uso irregular de patrimonio es de vehículos fundamentalmente, ¿no? Se han dado muchos casos, ¿no? Que viene del Estado, que se le da un uso diferente al objetivo misional de la entidad. Y bueno, se han visto por los medios periodísticos funcionarios que han tenido problemas de esta naturaleza. Doble percepción. En el caso de recursos humanos, los únicos que pueden tener doble percepción son los docentes, ¿no? Sin embargo, en la casuística hay este tipo de casos, ya sea mediante orden de servicio o sería muy grave. En planilla no puede ser porque ya los controles, los sistemas te permiten detectarlo, ¿no? Bueno, ya estos son de tipo misional, ¿no? Aspectos eh, o uso relacionados a los recursos naturales que se puedan probar. Bueno, en la situación de emergencia también hay que tener cuidado, ¿no? Ahí también muchas veces hay el riesgo de que algunos funcionarios puedan cometer algunas infracciones. Entonces, de acuerdo a la estadística de la Contraloría, las materias recurrentes en el PAS, ¿no? 10% está relacionado a contratación del Estado, ¿no? 14% a la gestión de recursos humanos, 5% en tesorería y mayormente está en otros, considerándose aquí lo que es inversión pública, obras, presupuesto, ¿no? En el caso de obras muchas veces tiende a incluir el proceso presupuestario, consecuentemente a sus funcionarios. En la parte tributaria, ¿no? En los gobiernos locales, ¿no? Convenios de cooperación, ¿no? Y bueno, otro tipo de ejecución de obras de asociación público-privada, ¿no? Como les mencioné, la Contraloría viene sistematizando esta información. Y esta fuente, ¿no? Es del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, 2019-2020, para este caso, ¿no? Después, aquí algunos casos, ¿no? Una casuística. A ver, en el caso de contratación pública, incumplir las disposiciones que regulan las causales y procedimientos para las contrataciones directas, ¿no? Incumplir las disposiciones normativas que regulan y permiten determinar, elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el valor referencial, eh, eh, los términos de referencia, ¿no? Aquí también hay algunos términos de referencia pues, que están orientados a contratar un determinado, ¿no? Proveedor, ¿no? Hacer declaración falsa o recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos referidos. Bueno, aquí la mayoría de los funcionarios, ¿no? Adoptan las acciones correspondientes, pero sin embargo, a veces les quedan algunos riesgos que le pueden conllevar a a esta identificación de responsabilidades, ¿no? Ahora, la pregunta es, a este nivel, o sea, si el informe ha pasado al PAS de la Contraloría, ¿no? ¿Tengo derecho a la defensa? Nuevamente, pregunto. O sea, no. El Tribunal Superior, a este nivel, me dan el derecho de defensa nuevamente, o sea, no,
tengo derecho a presentar nuevamente mi sustento, ¿no? Y, bueno, esas son algunas casuísticas, ¿no? Y también hay algunos acuerdos del plenario del tribunal, ¿no? Que lo dejo a consideración de ustedes. Antes de ir, por ejemplo, aquí hay algunos expedientes, ¿no? Que el tribunal ha dejado como casuística. Por ejemplo, imputación. Se imputó actuación parcializada y falsa declaración al jefe y técnico administrativo de la unidad de almacén, al suscribir guías de remisión, dando la apariencia de haber recibido bolsas de cemento de los proveedores, cuando en realidad estas permanecieron en poder de los mismos. Aquí la pregunta es cómo un funcionario puede exponer, ¿no? Exponer, ¿no? O en este caso un almacenero, ¿no? Puede exponer, ¿no? La continuidad de su trabajo o no, o su reputación firmando guías sin el respaldo correspondiente. O sea, no recibo nada, pero firmo como si recibiera. Criterio del tribunal. El tribunal, ¿no? Superior de Responsabilidad Administrativa se estableció que no había configurado la actuación parcializada. El almacén de la entidad no se encontraba en condiciones adecuadas para el almacenamiento y conservación del elemento, por lo que su traslado al mismo hubiese significado un deterioro e inutilización. Los administrados hicieron del conocimiento de sus superiores jerárquicos sobre el mecanismo de recepción empleado en almacenes de proveedor. Y la razón es que lo motivaron mal estado de almacén, que el cemento llegó a las obras en condiciones óptimas y oportunas, habiendo efectuado el control del mismo, de manera que se utilizó la totalidad. Bueno, en este caso, el tribunal ha sido muy objetivo, ¿no? O sea, a ver, también, como ustedes saben, la Contraloría ha incorporado profesionales, ¿no? En lo posible, abogados o con mucha experiencia en estos temas judiciales, ¿no? De tal manera que sea objetivo también su actuación, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, evidente, ¿no? Donde la actuación del tribunal es de manera objetiva. Bueno, estos son algunos... a- a- Aquí hay otro caso, ¿no? Acá. Falsa declaración de otorgamiento de conformidad. Hacer declaración falsa al recibir o dar conformidad respecto al cumplimiento de los contratos referidos a la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, con relación a las características de la prestación establecidas en las especificaciones técnicas, términos de referencia, condiciones contractuales u otros, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada muy grave, ¿no? Dice el cargo del área usuaria y la imputación, ¿no? Y, perdón, en su condición de jefe, de médico jefe del Centro Materno Infantil José Carlos María por haber realizado declaración falsa acerca del bien adquirido por la entidad, en el marco de la ejecución contrato número 38, materia de adjudicación de menor cuantía, derivada, ¿no? Para la adquisición de ambulancia tipo 1 para el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, celebrado con el consorcio Unidad Sol, al haber suscrito indebidamente el acta de recepción de ambulancia urbana tipo 1 del 31 de diciembre de 2012, indicando haber recibido físicamente dicho vehículo con todas las características y especificaciones técnicas que en el documento se señalan, pese a que la ambulancia fue entregada con posterioridad a la entidad, viabilizando el irregular pago total, no, viabilizando el
irregular pago total a favor del contratista antes de su ingreso a la almacén de la entidad, ocasionando perjuicio económico de 23.990, 10% del valor del monto contractual, debido a la inaplicación de penalidades. Entonces, no, muchos contratistas tratan de evitar la aplicación de penalidades. Aquí, a ver, hay casos, ¿no?, que son reales, ¿no?, de donde se ha pronunciado el tribunal, ¿no? Este es otro caso, ¿no?, un expediente, ¿no?, del tribunal. En su condición de director del Sistema Administrativo 3 de la Oficina Regional de Administración de la entidad, se le imputó autorizar en perjuicio de la entidad el pago del íntegro de la contraprestación de automatriz Huamanga, sin la retención de la penalidad, ¿no?, sin esperar el pronunciamiento de la Oficina de Abastecimiento respecto al monto a aplicar las penalidades, por la mora en la entrega del bien. Esto pese a que, según fue materia de imputación, el 17 de enero de 2013, el referido administrado comunicó a Automotriz Huamanga la improcedencia. Ese es otro tema también, ¿no? O sea, el director, ¿no?, un director de la oficina regional le comunica la improcedencia de la aplicación del plazo sin tener el pronunciamiento de la oficina de abastecimiento, ¿no? Es un tema de competencias también, que seguramente en el informe ha estado debidamente, ¿no?, delimitado, ¿no? Esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Quisiera saber sus comentarios finales antes de dar por concluida la sesión del día de hoy. Ángel, ¿se me escucha? Profesor, sí, le escucho. Sí, de repente debido al día, ¿no?, jueves, ¿no?, si cree conveniente dar por concluida la última sesión del día de hoy, ¿no?, en vista de que las 2 horas también han sido intensas, ¿no?, pero lo dejo a Sí, consideración. Sí, sí. sí, profesor, yo creo que si no hay quizás alguna pregunta, alguna participación final de los alumnos, por favor, algún comentario final, en todo caso, para dar por concluida esta sesión. Sí, Darwin está escribiendo, Ángel. Gracias, Darwin. Sí, gracias. Sí, en cuanto al servicio de control específico, sería, ¿por qué ambas se determina responder? Así es, ya. Sí, gracias, Darwin. Sí, efectivamente, cuando un órgano de control determinado realiza un servicio de control específico, ¿no?, es porque hay una presunta irregularidad, ¿no? Y si hablamos de una presunta irregularidad, no se olviden que ya estamos, a nivel de presunción, estamos hablando de una responsabilidad civil o una responsabilidad penal, ¿no? Consecuentemente, ¿no?, en toda acción de control hay que darle el derecho de defensa al funcionario involucrado y remitir sus comentarios y aclaraciones, los cuales tienen que ser debidamente evaluados. Si bien es cierto que es una acción rápida, ¿no?, que en la comisión de auditoría puede tener, ¿no?,
fehacientemente, ¿no? Analizado los hechos o documentados, pero no se puede renunciar al derecho de defensa. Las características del informe, ¿no? Si bien es cierto que no va a ser tan igual que la auditoría de cumplimiento, no, pero tiene que pasar por todo lo de, a ver, en la acción de control, ¿no? Con el debido proceso, Pero sí, que es similar a la auditoría de cumplimiento, en respuesta a su pregunta, sí. Pero no nos olvidemos que es, porque en ambas se determina responsabilidad. Sí, también, en ambas se determina responsabilidades, efectivamente. Pero sería la más similar a la auditoría de cumplimiento, ¿no? Gracias, Darwin, por tu participación. Realmente debo felicitar a todos los asistentes que hoy día nos han enriquecido con sus preguntas, ¿no? A Darwin, a Joseph, a Enrique, ¿no? Darwin en repetidas oportunidades, a Omar, ¿no? Y Ángel, no me queda más que agradecer por la oportunidad brindada, ¿no? Espero haber llegado a compartir, ¿no? La información. A todos ustedes les deseo, ¿no? Éxitos en su actividad profesional, funcional, ¿no? Y a seguirse cuidando. Realmente para mí es una satisfacción también aprender de ustedes. El ser humano es un constante aprendiz, ¿no? En todo momento. Si algo podemos intercambiar opiniones, estamos a la orden, ¿no? Mis datos los tiene este, Ángel, cualquier cosa, ¿no? Mi, 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 mi correo electrónico, ¿no? Estoy a la orden, siempre con mucho agrado. Muchos éxitos y hasta pronto. Sí, muchas gracias, profesor Bernardo Morales.